Como un pollito que nace de un huevo, empezamos y empezamos de nuevo. Después de muchas dificultades, nos levantamos frente a las adversidades. Porque el rap es una forma de paya que se puede encontrar, se halla donde se halla. Vamos a empezar ahora la clase de lenguaje de puntaje nacional para aumentar el acervo cultural del país. Yo. Entonces, ahora sí que empezamos. Después de tener puros desperfectos, yo les regalo este rap para compensarlos por el mal rato que les hice pasar. ¿Cómo están? Ahora nada puede salir mal. Nada. Ya sé qué es lo que puede salir mal, pero... Sí, de hecho hay algo que va a salir mal. Pero... Lo voy a ir arreglando antes de que ocurra. Me va a pasar el mismo problema que el profe Manuel. Y eso... Eso es malo. Ya, pues ahora cuéntenme por mientras, ¿desde dónde nos están viendo? Lo que tengo es un problema sobre la pantalla de la derecha. Oigan ustedes, el nihilismo y el obrero de la Constru se han hecho bastante y sospechosamente amigos, ¿ah? Me encanta que en estas clases surjan amistades. Me parece una cuestión tan edificante para el espíritu. A ver, a ver. Cuando uno se da cuenta que va a tener problemas antes de que ocurran, es algo bueno. Entonces, espérenme un poquito. Yo por mientras les hablo tonteras, porque estoy disponiendo el material. Ya. Ayer les dije que íbamos a ver 1000 cosas teóricas de conectores. Pero hoy día lo reflexioné nuevamente y creo que es una pésima idea. Entonces ahora, para que la idea no sea pésima, sino que sea buena idea, vamos a ver en realidad lo que nos sirve. No sé si... me cuestioné harto si era tan necesario ver cada una de los tipos gramaticales que entraban en conectores. Era mejor una perspectiva práctica. Saludos a la mamá de la Javi, que está de cumpleaños. Esperemos que con su apoyo su hija pueda eh, obtener aquello que ella espera de la vida, pues que es lo que en verdad es el mejor deseo que uno le puede desear a otra persona. Ojalá que la vida sea como tú esperas que sea, ¿no? Y yo creo que es lo que una mamá quiere para sus hijos. Miren.
¿Me escuchan? Estoy teniendo un gran problema técnico en este momento. Un problema técnico que me está resultando inabordable. Que es que no puedo colocar la pizarra. Aló, aló, aló. Ya. Chiquillos, miren. Esta es la situación. No tengo idea qué pasó, pero no puedo acceder a la pizarra. No tengo idea cómo arreglarlo. Entonces, si mis emociones se encontraran en un estado menos maduro, o sea, si no tuviese 27 años, si tuviese 12, seguramente me frustraría y me iría enojado. ¿Y por qué las cosas salen mal? Pero la tolerancia a la frustración y el saber qué hacer en circunstancias en las que las cosas no salen como lo esperado es una cualidad que se va desarrollando con la madurez. Entonces, no puedo hacer la clase de conectores porque no puedo mostrarles el material que tengo preparado. Les debo esta clase de conectores para el próximo martes. Hoy, por ser 17 de septiembre, nos tomaremos una excepción y estaremos hasta las 8 y yo voy a responder dudas mediante esta interfaz. Vamos a emplear este tiempo, que no creo que lo correcto sea que me vaya, pues igual tenemos una hora que podemos usar. Solo que van a estar obligados a tener que verme la cara en grande todo el rato y bueno, yo no sé si eso sea lo más agradable. Yo estoy al tanto de que la belleza no es uno de mis principales atributos. Sin embargo, podemos hacer que este tiempo sirva de aquí hasta las 8 como resolución de dudas, orientación, resolución de dudas, etcétera. Javi dice, háblenos de cómo tolerar la frustración. Es un tema que a mí me interesa bastante, si quieren que les sea honesto. La frustración aparece cuando uno tiene una expectativa que no se cumple, ¿cierto? Y de inmediato se siente en el cuerpo, si no es solo una cuestión de pensamientos, se siente surgir desde el pecho una especie de rabia, una especie de agobio, que se traduce en reacciones que para algunas personas son impulsivas. Entonces, en estado de frustración, uno empieza a hacer cosas que tal vez de las que después se puede arrepentir. ¿Cómo se trabaja eso? Sobre todo con el reconocimiento de las sensaciones previas a la explosión impulsiva. Cuando tú sabes que te viene esta cuestión, como por ejemplo, con esto de que no funcione,
Yo soy un ser humano y tengo sentimientos, ¿cierto? Entonces empiezo a sentir rabia de que las cosas no funcionen y mi lado más infantil hace que me dan ganas de pegarle la mesa e irme. Sin embargo, como ya he pasado por cierta madurez emocional, empiezo a sentir la base de esa rabia y la detengo justo a tiempo. Y trato de sacar algo productivo de esta dificultad que hay en este momento. ¿Qué es lo productivo? Que hoy día podemos empezar a hablar de cosas distintas. Ya. La clase de ayer la subieron, no sé si la subieron. Que no soy hermoso pero soy simpático, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando uno sale de la burbuja llamada U? Pucha, pasan muchas cosas. ¿Qué es la antítesis? La antítesis es una figura literaria. La antítesis es una figura literaria. Esta figura literaria se trata de mostrar, habitualmente mediante el recurso a la imagen, dos realidades opuestas. Las alturas del cielo, las profundidades del mar. La magnificencia del bien, lo repulsivo del mal. Ahí estamos en presencia de antítesis. La diferencia entre poemas y antipoemas no es una diferencia formal. El antipoema, tal como lo conocemos, es algo que se inventó en Chile. Ya en el Altazor de Vicente Huidobro, publicado el 29, pero que se supone que lo empezó a escribir por ahí por comienzos del año 20, según él mismo, aunque era medio mentirosillo, nuestro amigo Vicente Huidobro, o más que mentirosillo, travieso. Le gustaba modificar la realidad a conveniencia. Y ahí, en un verso, Vicente Huidobro dice, yo soy Altazor, antipoeta y mago. Luego, en los años 40, emerge la poesía de Nicanor Parra. Hasta ese momento la poesía, supuestamente, según Nicanor Parra, hablaba desde un lugar elevado, casi en un código en el que solo los poetas podían entender. Entonces la propuesta de Nicanor Parra es la del antipoema. El antipoema, supuestamente, habla desde el lenguaje de la tribu, es decir, trata de pararse desde el lenguaje cotidiano, tocar temas cotidianos, es ser entendible, ir a lo concreto. Si lo logró o no es materia de discusión. Yo en realidad no soy fan de Parra, debo decirlo. Ya a ver, esa es la diferencia entre poema y antipoema. Orden de resolución de la PSU. Miren, yo sé que ustedes quieren que les diga la papa. Yo me sentía igual, yo quería saber la papa para resolver las cosas. Pero la papa no existe, porque cada uno tiene formas de comprensión, de aprendizaje y estrategias de atención diferentes. Entonces, en vez de que yo les diga, empiecen por esto otro, tómense un tiempo en silencio para realizar ensayos y prueban distintos órdenes. No traten de saltarse procesos. Ustedes tienen que buscar aquello que les acomoda más. No hay fórmulas que sirven igual para todo el mundo. Sáquense de la cabeza el cuento de las fórmulas. 10 tips para que te resulte esto, 10 tips para que te resulte esto otro. La vida no es formulable, la vida es demasiado compleja, llena de altibajos. Y lo primero entonces, como decía el oráculo de Delfos, es conocerse a sí mismo. Conocer la manera en la que uno aprende, conocer los ritmos en los que uno puede administrar la concentración, conocer las fortalezas y debilidades de uno. No hay una fórmula, no esperen la fórmula. Eso no sirve. El antipoema, como decía, entonces es un poema que habla desde lo cotidiano, como desde un lenguaje más coloquial, tiene temas menos poéticos, se permite el ingreso del humor, etc. Creí que había quedado claro.
¿Cómo mejorar la comprensión lectora? Leyendo, pero no leyendo así como puro que te suenen las palabras en la cabeza, sino que al final de cada párrafo preguntarte, ¿qué es lo que acabas de leer? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué temas se están tratando? Leer críticamente, preguntándose todo el rato, opinando, ya, esto me gusta, esto no. Este narrador es así, ¿por qué es así? ¿Qué significa que el narrador sea personaje en una historia del siglo XX? Ya, a ver, ¿qué más? Chuchuchum. Todos somos Peter Pan. La clave para una buena PSU de lenguaje: leer, 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 ser críticos, leer, escribir, hacer ensayos, hacer ensayos, hacer ensayos, leer, ser crítico, leer, 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 escribir, 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 hacer ensayos, leer, escribir, hacer ensayos y estudiar los contenidos teóricos y entenderlos. Muy bien, Feyline. Cuando no entiendes una palabra, buscar su significado y hay que poner énfasis en el mundo que se crea. Bastante bien. Miren, ya, tips para las lecturas. Reconozcan siempre qué tipo de texto es. 4 posibilidades tenemos. Si es un texto literario, que puede ser narrativo, lírico o dramático, estos textos tienen propósitos artísticos, los literarios. Ya, bien. Si es un texto argumentativo, donde el propósito es el convencimiento o persuasión del receptor. Si es un texto expositivo, en donde el propósito es principalmente la transmisión de información. O si es un texto mediático, o sea que es originalmente parte de algún medio de comunicación. Evidentemente, si es un texto literario, las preguntas van a ir orientadas a las características literarias. Tipos de narrador, figuras literarias, temple del hablante, actitud, síntesis del tema, tópicos, etc. Si es un texto argumentativo, las preguntas van a ir orientadas a reconocer la posición, los sesgos, las tesis y los argumentos de los cuales se compone el texto. Si es un texto expositivo, la mayoría de las preguntas van a ir orientadas a si ustedes son capaces de captar la información que se supone que se pretende transmitir de manera clara, ordenada, objetiva y transparente en ese texto. Por último, si es un texto mediático, vean sobre todo cuáles son las estrategias persuasivas que se emplean en los textos objetivos y subjetivos, porque ustedes saben, no hay medio de comunicación objetivo. ¿Cómo leer más rápido leyendo? Pero está bien que te demores, Javi. ¿Sabéis que el ideal de que uno tiene que ser rápido para leer? Yo leo lento. A mí me gusta leer con el ritmo. A mí me gusta mucho la filosofía. Si la leyera rápido, 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 no entendería. Tengo que ir al ritmo de los razonamientos, ir figurándome, ir haciendo las conexiones conceptuales. Yo no creo que esté mal leer lento. Si uno lee una novela donde el narrador se despliega de forma deliciosa con sus comentarios, uno va a querer leer lento. Un poema tiene su propio ritmo, tampoco tiene por qué ser leído rápido. Si tienen harto tiempo para responder la PSU, cuando yo di la mía, el año 2004, hace 10 años atrás, me tomé la leí entera primero y después la hice de nuevo. Persuadir es hacer que alguien haga algo. Según lo establecen los contenidos, se supone que convencer es más racional y persuadir es más emocional.
pero eso es dudoso, o sea, es una reducción de ambos conceptos. Es para que ustedes entiendan que hay argumentos que tienden más hacia lo racional, otros que tienden más hacia lo emocional y otros que imbrican ambos. Sacaste 687 Blue Toffer. Sí, está bien. Está bien y tienes tiempo para subir. Vais bien, yo creo. Si sufro pánico escénico, ya no. Antes, si ven mis clases, las que hacía frente a una pizarra, que son del año 2009, no, son del año 2010, del año del terremoto. Era mucho más tímido, pero ya llevo años haciendo esto. Y imagínense, estoy solo en una pieza frente a una cámara. Yo sé que ustedes me ven, pero no siento pánico porque es una cámara, un aparato. Y no sé, mi estrategia pedagógica siempre ha sido tratar de ser lo más natural, espontáneo y auténtico posible. En un colegio eso no funciona mucho, pero en este tipo de instancias sí. Yo creo que en un colegio estás obligado a impostar una figura más autoritaria, porque se supone, al menos al principio, se supone que tienes que mantener el orden. Y por eso a mí no me gusta tanto hacer clases en colegio. Paulo Coelho no me gusta, pero tampoco me gusta la actitud de superioridad intelectual que tienen aquellos que han accedido a la gran literatura y ven como inferiores a quienes leen a Coelho. Saben que en un país en que se lee tan poco, que alguien haga el esfuerzo de tomar un libro de Coelho, que yo lo encuentro un autor medio chamullento, por decirlo así, con textos medios ingenuos y que se pasa desde una parada de gurú, de alguien que sabe de la vida, y yo por principio no creo mucho en los gurús, pero que una persona en un país que se lee tan poco se tome el tiempo de leer un libro de Coelho, me parece que sí, que está bien. No voy a... No me voy a sentir superior a esa persona porque yo leo cosas más complejas. Nati, si puedes subir 150 puntos de aquí a la PSU, si haces todo lo que dices, absolutamente. Si te tomáis lo que queda de aquí hasta la PSU, es leer mucho, hacer muchos ensayos, escribir, hacer ejercicios de todo, sí, podéis subir, podéis sacar puntaje nacional todavía. ¿Cuánto recomiendo leer al día? Pucha, todo lo que puedan. Si pueden leer 2 horas al día estaría súper bien. Yo trato de al menos leer eso. Pero bueno, yo me dedico a esta cuestión. Pero yo estoy seguro que leer hace a las personas más inteligentes. Más preguntas. Voy respondiendo todo lo que vaya saliendo, pero igual se me van a ir pasando algunas preguntas. Mi libro favorito. Sí, el manga cuenta. Sí, es lectura. Es mezcla entre literatura y artes visuales el manga. Mi libro preferido no lo sé. Que depende. Va cambiando con el tiempo, con los periodos de la vida. El último tiempo ya no ha. Hace un par de meses no, pero el último tiempo estaba pegado con Michel Houellebecq, un autor francés, actual, novelista. Y me sentía muy identificado con su visión de mundo. Pero se me quitó, como que ya no siento el mismo encanto que antes. Pero claro, Las partículas elementales fue un libro que me voló la cabeza.
El mapa y el territorio también, ampliación del campo de batalla, son libros que me gustaron mucho. Cuando yo iba en la media, me gustaba el existencialismo. Me gustaba Sartre, este texto de divulgación filosófica que se llama El existencialismo es un humanismo, su drama Las moscas, la novela La náusea. Me gustaba Albert Camus con El extranjero y su libro de ensayos, el libro El mito de Sísifo. ¿Qué opino de los planes de lectura obligatoria de los colegios? Que están más o menos bien, pero nunca están del todo bien, pero es difícil dejar a todo el mundo contento con eso. Yo pondría otras cosas más audaces, más actuales, que tocaran temas más espinudos, porque me parece que a los temas espinudos no hay que hacerles el quite, sino que hay que reflexionarlos. Hacerles el quite solo nos lleva a enfrentarlos de modo irracional y a mí no me gusta enfrentar las cosas de modo irracional. ¿Es mejor llegar a ser profe a través de la licenciatura después de una pedagogía o estudiar pedagogía? Pucha, depende. Si lo que quieres es realmente ser profe y preparar tus armas pedagógicas desde el principio, estudia pedagogía. Si lo que quieres es el dominio de la disciplina, es la licenciatura. Yo no me arrepiento de haber sacado mi licenciatura en lengua y literatura hispánica en la Chile, pero conozco gente que estudió pedagogía en lenguaje y comunicación y son tanto o más capaces que yo en esto. Así que, de nuevo, no puedo decir yo lo que es mejor. Averigüen ustedes bien y vean que se adapta a cómo son ustedes. Conócete a ti mismo y así tomas mejores decisiones. Trópico de Capricornio de Henry Miller, muy bueno. Muy buen libro. Soy licenciado y candidato a magíster en la Chile, pero eso no me hace mejor persona. Ni más inteligente tampoco. Ya, sigamos con la ronda de preguntas 18. Se me va todo el rato los juegos de alambre. Hice clases en colegios, ya no. ¿Qué es bueno para mejorar el vocabulario contextual? Leer textos literarios complejos, subrayar las palabras que no conocen, entrar a www.rade.es, buscar el significado de la palabra y emplearla en 5 oraciones nuevas. 5, para que no se les olvide. 5 oraciones nuevas con esa palabra que descubrieron. Esa es una buena forma de mejorar en vocabulario contextual. ¿Qué recomiendo en literatura fantástica aparte del Señor de los Anillos? El Aleph de Borges, Adolfo Bioy Casares, el argentino. Adolfo Bioy Casares es un excelente escritor de literatura fantástica. O sea, es medio pajero, es como yo, ¿cachai? Como que le da vuelta a las cosas y hace reflexiones filosóficas entre medio, pero al menos para mí, a mi gusto personal, es un excelente escritor de literatura fantástica. Borges, Cortázar, no sé, yo creo que eh, la Silvina Ocampo. En Argentina se produjo muy buena literatura fantástica, distinto a Chile, donde la novela, donde más que lo fantástico aquí en Chile prima el realismo. ¿Dónde me pilló el terremoto? En la casa de una polola que tenía en ese tiempo. Estaban sus papás y yo estaba arriba de un camarote.
viendo el festival. ¿Conviene estudiar periodismo? O sea, si quieres estudiar periodismo, yo no sé qué es lo que conviene o lo que no. Yo estudié algo que no conviene estudiar. Dedicarse a la literatura es algo que se supone que no conviene, pero depende cuáles son tus perspectivas y tu forma de ver la vida. Yo igual me he podido ganar los morlacos y vivir, no con lujos, pero vivir. Y vivir haciendo lo que me gusta y eso lo agradezco. De ahí tenés que ver tú, o sea, el mundo laboral es difícil. Requiere de muchas cosas y muchos aprendizajes que a veces son lentos, que a veces llegan como una patada en la cara. De nuevo, no hay fórmulas para vivir la vida. Pero sí se puede vivir de forma más sabia. Sí creo que si leí a Jorge Baradit sí me parece interesante. La ética nicomaquia es un libro interesante también. Si creo que la música es poesía, alguna música sí, otra música es música. O sea, creo que la música es música y que la poesía es poesía. Pero yo creo que la poesía tiene música. Inevitablemente. Yo no tengo pitutos, pero supe construirme un perfil, un camino, no sé. Ahora está muy silencioso. Si me gustaba el lenguaje cuando chico, aprendí a leer a los 4 años. Yo creo que esa cuestión determinó mi vida completa. Siempre me interesó la literatura y comunicarme. Cuando era pequeño a veces sentía que los adultos no me tomaban en serio o que infravaloraban mi inteligencia. Entonces yo creo que desarrollé un mecanismo de defensa que se trataba de comunicarme lo mejor posible, de hablar bien, para que los adultos me tomaran en serio. Y de ahí que yo aprendí que a los niños no hay que tratarlos como animalitos o como tontos, hay que tratarlos como seres humanos que son menores que tú. ¿A qué edad me di cuenta que me gustaba enseñar? Es que, por ejemplo, hacer clase en colegio no es algo que yo desee, que tengo amigos que les gusta mucho esa profesión, que la vacilan montones, montones y montones. A mí me gusta más esto que estoy haciendo ahora. ¿Cuándo me di cuenta que me gustaba enseñar? Cuando iba en segundo de la U, cuando estaba estudiando mi licenciatura en la Chile, me fui a hacer clases a un preu popular que quedaba en una población cerca de mi casa y me di cuenta que me encantaba enseñar sobre lo que sabía. Hacer circular mis conocimientos, que no los inventé yo porque también me llegaron porque alguien más los hizo circular y a esa persona le llegaron porque otra persona los hizo circular y llegaron a mí y hacerlos circular yo, es algo que me fascina. Siempre pienso que uno en verdad sabe algo cuando es capaz de enseñárselo a otra persona. Los creepypastas son divertidos. Crónicas marcianas, súper bueno. Tengo miedo torero del MBL, buenísimo.
O que me parece más. Ya me están haciendo como preguntas de opinión, no preguntas de PSU, pero pues, bueno, ya si la clase no salió, Funo, está bien que lo hagan. Los creepypastas, a mí me dio como 2 días por leer todos los creepypastas que encontraban. Leía el libro, po. Qué trampa ver las películas. Aparte que eso es creer que lo único importante de un libro es la trama para responder una prueba. ¿Qué le pasó a Pepito en tal parte? Y no, pues hay libros en que la trama es una excusa para un desenvolvimiento del lenguaje. Yo creo que ahí está la clave. Yo entiendo que para muchos de ustedes la literatura sea fome porque se les inculcó como un deber, una obligación. Y hay personalidades que no resisten la obligación. La mía, por ejemplo, es una personalidad que detesta hacer las cosas porque otra persona se las manda. La clave con la literatura es descubrir cuál es la literatura para uno, donde uno se desarrolla, ¿no? Donde uno no siente, ay, qué lata tener que leer esto. Sino produces una conexión con lo que ha pensado otra persona que tal vez está muerta, pero está viva mientras lo estás leyendo. Por ejemplo, cuando lees a Edgar Allan Poe, te conectas con una conciencia que vivió el siglo XIX, que vivió atormentada y tal vez sus tormentos se parecían a los tuyos. Y entras en una conexión con esa persona y empiezas a contemplar tus propias profundidades por medio de la reflexión que esa persona hacía de sus propias profundidades. Esa cuestión a mí me parece potentísimo. Y es por eso que la literatura tiene sentido de existir. Si me gustan las matemáticas, sí, pero lo mismo. Fui malo en matemáticas en la media, porque no entendía mucho el sentido. Luego, ahora tengo amigos que son matemáticos, el propio Nico que es profesor de matemáticas y de física, y cuando él me explica las cosas con su sentido, lo encuentro apasionante. Entonces, claro, hay cosas que no son fomes, sino que las formas tradicionales de enseñanza las hicieron fomes y hacen que al final las personas se desincentiven del conocimiento, y yo creo que eso es privar a las personas de libertad si el conocimiento nos hace más libres. Libres para hacer el bien y libres para hacer el mal, pero bueno, libres a fin de cuentas. Si me gusta el humor negro, muchísimo. Te felicito, Felipe Eduardo, con ese puntaje. Estáis listo en la sección de conectores. Te recomiendo que sigas practicando, pero que si ya sacáis 809, estáis súper bien. Podéis dedicarte a fortalecer otras cosas en las que estés más débil. ¿Cómo diferencian los conectores que van entre comas o no? Una coma habitualmente implica que se acaba la oración. Dilo en voz alta, es decir, ta 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 ta. Finalmente, ta 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 ta. Imagínate cómo sería. Si va para abajo la inflexión sonora, si el tono lo tenemos, la coma responde al tono. Fui a, fui a buscar a mi primo, el que te dije la otra vez, y estaba bien. El que te dije la otra vez va entre comas. Fui a buscar a mi primo, el que te dije la otra vez, y ahí estaba. Ta, 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 ta. Como que hay como una inflexión en la voz. Pónganle ojo, fíjense, a ver, les puedo dar una tarea. Fíjense en cómo habla la gente y traten de irle poniendo las comas a la gente, para adentro, pues no los molesten ustedes, sino que hagan ese ejercicio cuando estén hablando con personas. ¿Dónde pondría? Escúchenlos y vayan escribiendo en su cabeza lo que las personas dicen y pongan las comas. Ese es un buen ejercicio y que se puede hacer en cualquier momento del día.
Hoy día se cumplen 30 años de la primera transmisión de los Transformers en televisión, conocido como G1. Optimus Prime cumple 30 años. ¿Algún podcast que recomiende? Tercera Cultura me gusta mucho. Tercera Cultura encuentro... Es un podcast chileno de unos profesores de la Chile y es vacancísimo. Intenta mezclar la cultura de las humanidades con la de las ciencias y la cultura popular. Esa es como la cuña con la que se presenta. No, PSU Desafío 850 actualmente solo para Android y no tengo información sobre cuándo va a estar para otras plataformas. Entiendo que las personas involucradas en ese proyecto, sobre todo Nico, se han esforzado un montón ya para que haya una versión para Android. No es lo ideal, pero son seres humanos los que están trabajando, no robots ni esas cosas. No sé si hay un solo estereotipo chileno mundialmente. Los estereotipos suelen ser múltiples, igual que las identidades nacionales. No existe una chilenidad, existen varias formas de chilenidad. Los otros son mitos. Decir, el chileno esto, el típico chileno. Esos son mitos. Son reducciones de la realidad en una porción bien selectiva. Finalmente existen pluralidades de formas de ser chileno. Y todos nosotros somos parte de esa pluralidad. ¿Cómo era yo en el colegio? En ese tiempo estaba obsesionado con el metal, con la literatura, me iba bien el lenguaje, me iba bien en filosofía, en historia. Él me ponía medio rebelde en física, en matemáticas. No sé, yo creo que yo era normal. Ahora bien, creo que física es una cuestión apasionante. ¿Cuál es la diferencia entre el sino y sino? El sino es para producir una contradicción total. Por ejemplo, lo que tengo yo no es una enfermedad bacteriana, sino una enfermedad viral. El sí, no es un condicionante. Sí, no. El sí pone condición. No te va a ir bien en la prueba si no estudias. El sí no entonces es para contradecir. El sí no es un condicional con una negación.
Condicional con negación. Hey muchacho, nunca vas a superar la PSU si no terminas con esa estúpida flojera. No sé, algo así. Un amigo me está enseñando a hablar como en español neutro. Un amigo que trabaja en traducciones. Eso me parece muy bueno. El sí con tilde es afirmación, sin tilde es condicionante. Como, si existieran los extraterrestres y vinieran a la Tierra, ¿qué haría yo con ellos? ¿Qué hubiese pasado si Chile hubiese ganado el Mundial? Es como un condicional. Si me gusta la historia y cuál es mi aspecto favorito de la historia, ver cómo los seres humanos han ido poco a poco cobrando más y más conciencia de que el mundo está creado por ellos. Y que por lo tanto los seres humanos, como hemos creado el mundo todos, como el mundo es una creación social, podemos transformarlo. Eso, como hemos ido adquiriendo conciencia de eso, a mí me parece apasionante. Me parece apasionante también reconocer que cada época tiene sus visiones de mundo, sus dramas, la variabilidad de las cosas que te enseña la historia, cómo las cosas se mantienen siempre igual y siempre están cambiando. Estoy diciendo dos cosas contradictorias, pero cuando pienso en la historia termino en esa conclusión. Al mismo tiempo todo es igual y todo cambia. Sé que no tiene sentido, que es una proposición contradictoria, pero eso es lo que estoy tratando de afirmar. Si jugué alguna vez a los Blades con mis primos chicos. Cuando eran chicos, ahora ya son estudiantes de media. Pero cuando eran niños jugué Beyblade con ellos. Me pasa lo mismo que a ti, Dritz do Urten. La parte más conceptual de física me encanta. La parte matemática, debo admitir que me resulta más complicada. ¿Cómo me fue en la PSU de mate? Muy mal. Yu-Gi-Oh no jugué jamás. Wow, 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 GP Joe, GPJ. Me gusta Justin Bieber, no. Lo proxémico tiene que ver con la utilización del espacio como elemento en la comunicación. Cercanía y lejanía es una buena forma de decirlo. Pero si uno quisiera una definición más amplia, claro, es la utilización del espacio como elemento significante en la comunicación. La siguiente clase va a ser verdaderamente conectores 3. Hoy día tuvimos un problema técnico y lo transformamos en una clase de preguntas y respuestas. ¿Cuál es mi estilo musical preferido? Pucha, yo creo que el rock. Pero me gusta el hip hop, me gusta la música clásica, me gusta la cumbia, me gusta la música romántica, me gusta el death metal de los 80, 90, 2000, 2010. Me gustan algunas cosas del metalcore, me gusta el thrash, me gusta el doom. Pucha, me gusta harta música, me gusta la música, es una de las cosas que más me gusta.
Me cuesta definir qué mi favoritismo. Depende del día, yo creo. ¿Qué función cumple la hermenéutica en la teoría literaria? Es una corriente en la teoría literaria. ¿Qué dijo Feiland? Te respondo que sí. Me parece una forma interesante de representar lo que representa. Y ciertamente una manera artística de ir a los recovecos oscuros del deseo humano. Desde ese punto de vista, sí, me parece interesante. Nihilismo, ¿no te parece que te excediste un poco en la confianza que estamos abriendo en este espacio? Camila, sigue, inténtalo. No te rindas, tienes todavía meses. Sé constante, es el único consejo que te puedo dar. Me encantaría decirte alguna fórmula mágica, pero no puedo. Solo te puedo decir que tienes que ser constante y seguir haciendo ensayos. Pony salvaje, te respondo, yo creo que eso es una elección personal y que las personas que lo hacen tienen que hacerlo con madurez nomás. ¿Qué más voy a pensar? Bien, Yoquita, felicitaciones por esos 735. Nihilismo en otro contexto tuviese puesto una amonestación, pero bueno, este contexto más distendido. Pero por favor, trata de guardar, o sea, de ubicarte con respecto al tipo de espacio en el que estamos. Pero 735 es un excelente puntaje, Yoquita. No, ¿para qué voy a subir esta clase? No tiene sentido. Dead Can Dance es un gran grupo. Hay un chiste que yo inventé. Dejen recordarlo. Había un pato que le dio por ser microempresario. Puso un puesto de sopaipilla y se llenó de plata. ¿Cómo se llama la obra?
El pato Lucas, porque tenía muchas lucas. Oh, este pato se llenó de plata, se forró en dinero. Tenía mucho dinero. Así que empezó a relacionarse con instituciones de caridad a las que les daba dinero. ¿Cómo se llama la obra? El pato Donald. El pato Donald. Luego, Pablo Yáñez hace 2 chistes sobre patos, sobre un pato. En un chiste, un pato que gana mucho dinero se llama el pato Lucas porque tiene muchas lucas, y en otro chiste ese mismo pato se llama el pato Donald porque dona mucho dinero. Pablo Yáñez, que soy yo, se encariña mucho con ese pato y lo asume como su hijo. ¿Cómo se llama la obra? Pato Yáñez. ¿Ven? Son 3 chistes que van pegados. Se tienen que contar los 3. Se me ocurrió una vez que estaba en un taco en la micro. Pato Lucas, Pato Donald y Pato Yáñez. Nunca he leído ese libro con un nombre tan bueno, Dritz du Orden. Douglas Adams y la guía del autoestopista galáctico. Me parece muy bueno. Una oración que se presenta de carácter copulativa es que junta dos oraciones. Uh-huh. Sí, me gusta Siouxsie de Banshees. Con esas cuestiones futbolísticas, ahí yo no me meto. No me meto nada. No son mi tema. Ya. Entonces creo que ya es hora de terminar esta clase que fue un fail abrumador. Vamos a tener que recuperarla. Veamos cuándo se puede. Yo, amigos y amigas, me despido. Y les digo amistosamente un gran hasta pronto. Ahora que ustedes y yo quedamos en libertad de movimiento. Cuídense harto. Yo no les voy a decir qué hacer y qué no hacer. Creo que cada persona es libre de decidir por su cuenta. Pero sí les puedo recomendar, cuídense. Cuídense y cuídense. Nos vemos en la clase en serio el otro martes. Que estén muy bien. Pásenlo bien, descansen, tienen derecho. Pero cuídense. Cuídense mucho. Sus vidas son muy valiosas para mí y para el mundo. Adiós.